Los premios Rey Jaume I son la inspiración para seguir trabajando en favor de la investigación. Así lo ha manifestado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante la proclamación de las personas galardonadas en la edición de 2018, celebrada en el Palau de la Generalitat. Y es en la actitud ante la ciencia, donde se reconoce la personalidad de los pueblos y también la responsabilidad de sus gobiernos. Puig ha reclamado una alianza sólida entre la ciencia y la política para sentar las bases de un futuro avanzado y ha reivindicado la necesidad de alcanzar un pacto de Estado que permita impulsar la I+D+I. En España aún no hemos alcanzado el objetivo comprometido ante la Unión Europea de invertir el 2% del PIB en I+D en el año 2020. En 2016 el crecimiento de nuestra economía ha superado al de su inversión en I+D. Sin embargo, ese crecimiento no se traduce en más investigación, en más innovación. Entre los pactos pendientes se encuentra el Pacto por la Ciencia, como ustedes ayer pusieron de manifiesto. Y la Generalitat Valenciana, desde la humildad, se une a tal aspiración y demanda tal Pacto por la Ciencia. La ganadora del Premio Rey Jaume I de Investigación Básica ha sido la doctora en Ciencias Químicas María Vallet Regí, fundadora y directora del Grupo de Investigación de Biomateriales Inteligentes de la Universidad Complutense de Madrid. El jurado ha premiado sus trabajos pioneros en la regeneración del tejido óseo. El Premio Rey Jaume I de Economía ha recaído en Xavier Freixas d'Argallo, doctor en Economía y licenciado en Matemáticas y Economía por la Universidad de Toulouse. El jurado reconoce a Xavier Freixas como uno de los principales expertos mundiales en economía financiera y especializado en microeconomía y macroeconomía del sistema bancario. El Premio Rey Jaume I de Investigación Médica ha sido otorgado a Dolores Corella Piquer, doctora en Farmacia y catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valencia. El jurado ha reconocido su trabajo pionero en el nacimiento y desarrollo del campo de la genómica nutricional. Por otro lado, Íñigo J. Losada Rodríguez, doctor ingeniero de caminos por la Universidad de Cantabria, ha sido galardonado con el Premio Rey Jaume I a la protección del medio ambiente. El jurado reconoce al doctor Losada su importante contribución a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Asimismo, el jurado ha otorgado el Premio Rey Jaume I de Nuevas Tecnologías a Ramón Martínez Máñez, doctor en Ciencias Químicas, catedrático de Universidad, director del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico y director científico del CIBER-BBN del Instituto de Salud Carlos III, que actualmente desarrolla su trabajo en la Universidad Politécnica de Valencia. El jurado ha valorado sus contribuciones excepcionales en el desarrollo de nanosensores con aplicaciones en tecnología de alimentos y medicina. Por último, el ganador del Premio Rey Jaume I al emprendedor ha sido Enrique Silla Vidal, licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia. El jurado ha reconocido a Silla Vidal sus valores sólidos e inconfundibles vinculados al emprendimiento. Durante el acto, el presidente ha agradecido también la labor tanto de los miembros de la Fundación Premios Rey Jaume I como la del jurado compuesto por 16 premios Nobel.